La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Aida Figari y en nombre de la plataforma Let's Slack les doy la bienvenida a este nuevo webinar que hemos titulado Adaptación en las NDCs, enfoques para incrementar la ambición. Este webinar es coorganizado entre la plataforma Let's Slack y el NDC Partnership. El NDC Partnership es una coalición global de países e instituciones que colaboran para promover la acción climática transformacional a través del desarrollo sostenible. Tiene más de 140 miembros y busca identificar las necesidades y prioridades propias de cada país, coordina el apoyo para conectar estas necesidades con los diferentes recursos disponibles y promueve el intercambio de los aprendizajes y las experiencias adquiridas en estos procesos. Por otro lado, la plataforma Let's Slack es la plataforma regional para Latinoamérica y el Caribe de la Alianza Global de Estrategia de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones. La plataforma Let's Slack es una red abierta de practitioners de la región que está buscando impulsar la implementación de las NDCs, incrementar su ambición y desarrollar las estrategias de largo plazo a través de las estrategias, a través del aprendizaje entre pares y la colaboración técnica y compartir información estratégica. Como tenemos estos objetivos comunes, Let's Slack y el NDC Partnership han unido esfuerzos en llevar adelante esta serie de webinars que están enfocados en proveer a los países con recursos y herramientas que sean útiles y que contribuyan en la revisión de las NDCs y el incremento de la ambición de estas y de los compromisos climáticos que están adquiriendo. Este tercer webinar de la serie nos vamos a enfocar en analizar el papel de la adaptación en el incremento de la ambición de las NDCs, tomando en cuenta diferentes perspectivas. Mientras los esfuerzos de mitigación están abocados a mantener el incremento de temperatura por debajo del 1.5 grados, se espera que aún así, y previendo escenarios optimistas de que lo logremos, estamos conscientes de que debemos enfrentar impactos significativos del clima y para los cuales los países requieren adaptarse. Los componentes de adaptación de las NDCs y los planes nacionales de adaptación son unos instrumentos importantes que tienen los países en este camino para adaptarnos. Sin embargo, tenemos retos importantes en aspectos de técnicos, de gobernanza y de generar alianzas con diferentes actores clave para lograr asegurar la implementación y, por encima de todo, incrementar la ambición que tenemos en estos compromisos. El webinar que tenemos previsto para hoy tiene 3 presentaciones, una primera introducción con una perspectiva un poco más regional en los temas de adaptación, en los componentes de las NDCs y los planes de adaptación, y luego tendremos 2 experiencias país a cargo de 2 expertas. En ese sentido, la agenda que tenemos prevista para hoy es la siguiente. Tendremos una presentación inicial, que es una introducción sobre los avances regionales en la adaptación al cambio climático. Esta presentación estará a cargo de Daniel Morchain. Él es asociado del Programa de Resiliencia del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, el IISD, y que además es parte de la red global de los Planes Nacionales de Adaptación, o también conocido como el NAP Global Network. Quería precisar que esta primera presentación, dado que Daniel no nos puede acompañar, es un video que vamos a compartir con ustedes, con el cual vamos a comenzar el webinar. Después tenemos a nuestras siguientes 2 panelistas. La primera presentación es sobre adaptación y el marco de transparencia del Acuerdo de París, y es el caso específico de República Dominicana. Esta presentación está a cargo de Jennifer Hanna Collado. Ella es encargada de Planificación y Desarrollo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio de República Dominicana. Y una segunda presentación sobre las estrategias para vincular al sector privado en acciones de adaptación al cambio climático, que estará a cargo de Margarita Gutiérrez, subdirectora para el Programa de Conservación de los Andes del Norte y Centroamérica de The Nature Conservancy. Entonces, bienvenidas Jennifer y María Margarita. Será un gusto contar con ustedes en el webinar de hoy. Para los que ya están familiarizados con los webinars de Let's Slack, pero también para aquellos nuevos que nos acompañan por primera vez, la dinámica que vamos a seguir es que vamos a pasar por las 3 presentaciones. Son presentaciones cortas, de entre 10 y 15 minutos cada una, y vamos a dejar toda la discusión y las respuestas a las preguntas que ustedes tengan para la segunda parte del webinar. En ese sentido, les pedimos que conforme vayan teniendo preguntas a las presentaciones que están escuchando, nos las vayan haciendo llegar a través de la herramienta del chat o preguntas que tienen en el panel de control del GoToWebinars, que nosotros las iremos consolidando y
se las haremos llegar tanto a Jennifer como a Margarita cuando ellas hayan finalizado sus presentaciones. En esta oportunidad, como tenemos este caso especial de que la presentación de Daniel es un video, igual les pedimos que si tienen preguntas para Daniel con relación a su video nos las hagan llegar, que tenemos un acuerdo con él para que las pueda responder y tendremos un post en donde colgamos el material del webinar con las respuestas que él tenga a las preguntas que ustedes tienen. Entonces, sin más, creo que no me estoy olvidando, solamente recordar, porque siempre vienen las preguntas a lo largo de la sesión. La sesión está siendo grabada, tanto el video como las presentaciones van a quedar a disposición de ustedes en la página web de Let's Slack, en la sección de los webinars. Entonces, sin más, le pido a Alejandra que por favor me ayude con empezar con el video de Daniel y quedamos listos para comenzar. Adelante, Alejandra. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Daniel Morchain y yo estoy con la Red Global de los Planes Nacionales de Adaptación, o NAP Global Network, que es parte del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible. Entonces, por los próximos minutos quería contarles un poco nuestras experiencias sobre el vínculo que existe entre los procesos de la NDC y de los NAP, o Planes Nacionales de Adaptación. Y cómo estos procesos se están hablando el uno al otro, cómo podrían quizás vincularse un poco más estrechamente. La NDC, claro, como todos sabemos, es una manera de que un país establezca una visión, una ambición de cómo quiere cubrir y llegar a sus metas de adaptación. Mientras que el NAP, o Plan Nacional de Adaptación, está mucho más vinculado a planificar, a implementar, ese vehículo de implementación. Entonces, lógicamente, estos dos niveles deberían estar muy vinculados, pero no siempre es el caso, aunque es cierto que cada vez más se forma ese vínculo. Pero hay mucho terreno que cubrir todavía. Y el primer punto que cubrir me parece que es cómo ambos procesos y la gente trabajando en estos procesos entiende lo que es la adaptación y lo que la adaptación debería cubrir. En este sentido, es muy fácil irse a un entendimiento estrecho de lo que es la adaptación y evitar la parte más difícil que nos lleva a entender una adaptación como un proceso, lo diría yo, quizás mucho más complejo socialmente que lo que puede ser la parte de mitigación de las NDC. Entonces, en este sentido, estos dos procesos pueden colaborar y pienso que los planes nacionales de adaptación pueden ayudar a ver la adaptación de esta manera un poco más amplia, compleja y urgente, que es importante introducir en la visión de las NDC. Amplio en el sentido del diferente tipo de conocimientos y saberes que deben entrar a lo que es establecer una agenda de adaptación, un programa de trabajo de adaptación. No son solo saberes técnicos, saberes tradicionalmente considerados como más de ingeniería, de quien puede aportar un conocimiento específico al tema, sino también conocimientos de otro tipo. No solo estoy hablando de conocimientos locales, sino también de especialidades que no normalmente se han traído o se han vinculado directamente a la adaptación, como son las ciencias sociales, las humanidades, las artes, etc. Amplio también en el sentido de que sí, hablamos de desastres cuando hablamos de adaptación, pero también tenemos que hablar de gobernanza, tenemos que hablar de género. Esas son partes importantísimas del abordaje que debemos hacer de la adaptación. La complejidad que venía hablando también yo de cómo el Plan Nacional de Adaptación puede ayudar a introducir esta complejidad tanto en el NAP como en el NDC, me refiero a que no todo dentro de adaptación es medible, como lo suele ser en los proyectos de mitigación, por ejemplo. No todo es algo técnico, hay mucho más fortalecimiento de capacidades, mucho más trabajo social en ese sentido, y también no todo proyecto se puede traducir en algo que tenga sentido financieramente. No todo el concepto de adaptación tiene un business case. Y eso es importante reconocerlo también. Y tercero, el punto de la urgencia. Pienso que cuando hablamos de la importancia de que un Plan Nacional de Adaptación reconozca la urgencia de la adaptación, pues estamos hablando también de representación, de legitimidad y de la realidad
a nivel territorio que tiene que entender este proceso, no solo a nivel nacional. Y de esta manera, a través de esfuerzos de adaptación, trabajar el tema de justicia social y justicia medioambiental. Entonces, por supuesto que los países más y más están realizando este vínculo entre NAPs y NDCs, pero realmente para aumentar esta ambición, creo que, y para hacer la adaptación más efectiva y más justa, es importante entonces mirar el trabajo que hay que hacer. Primero en entender la adaptación como algo más amplio, también entender la adaptación como algo mucho más multisectorial. Se dice muy fácil, pero la realidad es que es muy difícil trabajar a través de los diferentes sectores para crear e implementar luego un plan íntegro o integral de adaptación, y también trabajar entonces a diferentes niveles de gobernanza, de nivel nacional, nivel local, nivel municipal. Y de esta manera tratar entonces de vincular toda esta historia que estamos escribiendo sobre qué significa la adaptación, no solo entre el NAP y el NDC, sino también o vamos a decir, vinculado a los procesos y a las tareas, a los trabajos que están haciendo los gobiernos a diferentes niveles, con los ODS, con la gestión de riesgo de desastres. Bueno, aterrizando un poco esta teoría en ejemplos de la región, quería empezar por comentar que no existe realmente una hoja de ruta que nos guíe cómo vincular estos procesos o cómo desarrollar estos procesos. El caso de Colombia demuestra que el Plan Nacional de Adaptación se desarrolló al principio. En el 2011 ya se completó un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y después se ha ido trabajando mucho más en detalle cada elemento que existe dentro del Plan Nacional de Adaptación. Y se han encontrado nuevos elementos y nuevas maneras de vincularlos al trabajo de adaptación. En el Perú ha sido un poco al revés, donde se ha venido trabajando en diferentes elementos: monitoreo y evaluación, género, ley marco de cambio climático, y es ahora en 2019 que estamos trabajando en conjunto para producir lo que es el Plan Nacional de Adaptación, que incorpore todo esto y las medidas que ya existen de adaptación. Entonces, bueno, no hay realmente manera que uno diga se tiene que hacer de esta forma y es lo más conveniente. Realmente depende mucho de las instituciones y de cómo se quiere llevar el proceso en cada país. Pero sí quería contarles un poquito sobre los avances en estos dos países en concreto. En Perú, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo en el tema de género, se le ha dado mucha importancia a cómo las dinámicas de género tienen que ser parte de cómo se definen e implementan las medidas de adaptación, así como reflejar la importancia de esto en los procesos de toma de decisión. La Ley Marco de Cambio Climático en el Perú también, por ejemplo, ha hecho esfuerzos para incluir las voces de grupos como LGBT, afroperuanos, indígenas, en todos los procesos de toma de decisión dentro de la adaptación. Y también, por ejemplo, para modificar la manera en que se toman estas decisiones, darle más peso a grupos no oficiales, restando un poco el peso de voto, por ejemplo, que tenía los ministerios y el gobierno, para que haya una mayor equidad y se pueda representar, se demuestren todas estas voces, todas estas diferentes perspectivas en lo que es la priorización de la adaptación en el Perú. Entonces han sido pasos realmente muy importantes. En Colombia se está incrementando ahora también, ahí están haciendo esfuerzos para incrementar la ambición de las NDCs de adaptación, basado en todo lo que ha surgido, sobre todo del proceso de los planes nacionales de adaptación, toda la evidencia que ha salido de ahí, todas las nuevas relaciones que se han establecido entre diferentes sectores, el resultado de los estudios y de las consultas que se ha hecho en el proceso. Entonces, son ejemplos muy interesantes. En Colombia también se ha hecho un esfuerzo consciente para participar y aprender de procesos a nivel regional, a nivel global de adaptación, y realmente tratar de traer esto a los procesos nacionales. Y luego, por ejemplo, se está trabajando los expertos en Colombia con los expertos en Perú para construir una estrategia de financiación de adaptación en el PENAC peruano. Entonces también toda esta parte de aprendizaje me parece algo muy importante. Bueno, simplemente quizás cerrar diciendo que cómo pueden trabajar estos dos procesos, el NAP, el NDC. Bueno, creo que lo he tratado de decir de diferentes maneras, pero quizás cerrando decir que para mí los resultados que se obtienen a través de un proceso NAP
pueden ayudar a ampliar la visión de lo que es la adaptación y como primero se entendió en la GNDC. Y realmente traer esta visión, que también es una visión mucho más quizás multisectorial de la que originalmente existiera en algunas de las NDCs de adaptación, traer un aspecto también mucho más social, aterrizado, de cómo se tiene que considerar las necesidades de adaptación a nivel territorial en la GNDC, en la visión global de la GNDC de adaptación. Pienso que estos procesos es algo que el NAP ayuda, porque está, o en teoría debería estar un proceso NAP, aunque su nombre sugiere que es a nivel nacional, pero que tiene que estar muy aterrizado con los territorios. Entonces, pienso que es una manera de contribuir a hacer la visión de la NDC de adaptación más realista, más relevante y aterrizada a estas realidades. Bueno, con esto realmente las dejo. Disculpen que no pueda estar ahí, pero bueno, hasta pronto. Espero que podamos tener una otra oportunidad para conversar. Muchas gracias por su atención también de hacer esto de manera virtual. Gracias y que disfruten el webinar. Muy bien, agradecemos a Daniel, así a la distancia, por habernos mandado con anticipación este video. Creo que nos da un marco conceptual de cómo enlazar los planes nacionales de adaptación y la experiencia que tienen los países en llevarlos adelante, en incrementar la ambición en términos de adaptación que puedan tener las NDC, y rescato algunas cosas que me llamaron la atención de su presentación, ¿no? Y cómo en términos de adaptación hay que ver que esto es un tema que es muy amplio, que incluye saberes no solamente los técnicos y académicos, que todos estamos un poco más familiarizados, sino los tradicionales, y sobre todo llamando a otras especialidades a aportar en este camino, que además es complejo. Ya en otros webinars hemos visto la complejidad de cómo medir la adaptación y cómo tenemos que reconocer que además hay cosas que no necesariamente se pueden medir y que no es tan fácil hacerle el business case. Y el tema de la urgencia, ¿no? Que creo que es la urgencia que todos sabemos que existe. Hay una condición a la cual nos tenemos que preparar. Como no tenemos una hoja de ruta de cómo llevar adelante este proceso, es un learning by doing de todos, y el poder compartir entre países lo que cada quien está haciendo, a pesar de que cada quien lo está llevando adelante de la manera como su contexto se lo permite, ¿no? Ya nos mencionó que Colombia ha ido de diseñar primero el plan y después entrar a las especificaciones de cada parte, mientras que Perú ha ido al revés y ha estado viendo los términos de métrica, género y la ley misma para luego armar el plan. Todos los aprendizajes de los procesos son valiosos para que los demás países podamos ir aprendiendo y compartiendo en el camino. Esta contribución de reconocer la multisectorialidad, el carácter multiactor, que además es un tema que está aterrizado territorialmente, creo que son factores muy importantes a tener en cuenta de aprendizaje de los NAPs que tienen que llegar eventualmente a las NDC. Les recuerdo, le doy la bienvenida a aquellos que se han conectado con unos minutos de anticipación. Les recuerdo que esta primera presentación fue un video de Daniel Marchain. Él está dispuesto a responder las preguntas. Si tuvieran preguntas, les invito a que las hagan a través del chat para nosotros hacérselas llegar y después poder devolverles las respuestas que tengamos a su intervención. Quiero darle ahora la palabra a Jennifer Hanna, de República Dominicana, que nos va a contar sobre la experiencia que tienen ellos en la incorporación del tema de adaptación en su NDC. Adelante, Jennifer. Gracias, Aida, y gracias al equipo de Let's LAC y al NDC Partnership por invitar a la República Dominicana a presentar el caso de adaptación en el marco de transparencia del Acuerdo de París. Y como muy bien mencionaste antes de poder darme la palabra, nosotros estamos learning by doing, o sea, no tenemos la hoja de ruta, estamos identificando la mejor forma de poder cumplir con aquellos compromisos en el Acuerdo de París y, claro, darle la importancia que siempre ha tenido que tener la adaptación en cambio climático para la lucha global. Entonces, vamos a empezar un poquito solamente para aquellos que no conocen República Dominicana y que no saben
que es el Consejo. El Consejo fue creado por un decreto presidencial en el 2008, que básicamente hace el papel de coordinación de políticas públicas en el tema de cambio climático, tanto para la adaptación y para la mitigación, y está integrado por los principales ministerios e instituciones públicas del país. Entonces, nosotros funcionamos más como una institución de coordinación de agencias, de formulaciones de política pública, de facilitación de los procesos y más o menos de ese monitoreo constante y seguimiento y, vamos a decir, de velador de las responsabilidades y compromisos con el Acuerdo de París y la Convención en general. Entonces, esto fue algo que queríamos presentar, de que no solamente empezamos de una vez con trabajar cambio climático, sino que ya tenemos lo que una trayectoria desde el 2008, incluso desde antes de que se creara el Consejo, hablando del reto de asumir el cambio climático, y la primerita acción que hicimos en República Dominicana fue principalmente comenzar el desarrollo de lo que fue nuestro PANA, o vamos a decir lineamientos de lo que debería de tener un plan nacional de adaptación al cambio climático. Entonces, no quiero abundar mucho en cada una de las cosas que hemos hecho a través de los años, pero sí quisiera resaltar, si pueden ver el orden cronológico de las actividades, cómo en cada uno de esos proyectos, de esos diseños de política pública de adaptación, siempre ha estado como un ente prioritario dentro de cada una de estos procesos. Por ejemplo, en el 2010 nosotros tuvimos lo que fue una modificación de la Constitución, de nuestra Carta Magna, y ahí fue la primera vez que pudimos incluir lo que fue la importancia del cambio climático y específicamente la adaptación al cambio climático en su artículo 194. Y después tenemos una serie de instrumentos políticos, de instrumentos de regulación, que siempre tocaba el tema de adaptación más que el de mitigación. Aunque históricamente, como todo el mundo sabe y como se le ha dado la importancia, las acciones de mitigación siempre ha sido la que más rápido se puede identificar, se puede medir, y por la misma naturaleza de la adaptación, esto es un reto que trasciende los retos de mitigación porque es el que mayor cambio transformacional requiere. Y cuando hablamos de cambio transformacional es muy complejo poder aumentar esa sensibilización y que la población, y no solamente la población, sino que cada uno de los actores que ocupa un territorio nacional asume su responsabilidad y sus roles para la adaptación al cambio climático. Entonces, sí quisiera también dentro de este slide identificar que ya cuando hablamos de marco de transparencia específicamente en República Dominicana y todo lo que tiene que ver con la NDC, precisamente en este año 2019 estamos trabajando con un diseño e implementación de un sistema nacional de transparencia que incluye tanto la mitigación como la adaptación, y esto lo estamos haciendo con dos procesos paralelamente. En el proceso de la actualización o de la presentación de nuestro primer informe bienal, que es el informe BUR, que se enfocó más en la parte de mitigación, pero también hemos podido elaborar y avanzar un poquito con el proyecto de ICAT, la Initiative Climate Action Transparency, que es acompañado con la Universidad de Dinamarca, DTU y ONU Ambiente. Entonces, precisamente este año empezamos lo que fue a implementar este proyecto de ICAT adaptación, y le vamos a decir un poquito más adelante sobre lo que trata y cómo ha sido la metodología y los objetivos y algunos de los resultados esperados que queremos tener con esto. Y también no queríamos dejar de resaltar que precisamente en este año estamos trabajando con la revisión de la NDC 2020, que no simplemente se encarga de revisar las metas de mitigación, sino de dar más claridad
en las informaciones para el tema de adaptación, tanto en su tema de vulnerabilidad, en los avances que hemos tenido desde 2015 hasta ahora y cómo podríamos fortalecer ese camino para el monitoreo y evaluación de adaptación en República Dominicana. Entonces, solamente quería enseñar que República Dominicana fue uno de los países que dentro de su NDC desde el principio trató tanto el tema mitigación y adaptación de forma paralela y de igual prioridad. Claro, las metas de mitigación están muy claras. Se establece que queremos lograr un 25% de reducción de nuestras emisiones con respecto al 2010 al 2030. Este 25% fue establecido de que no lo podríamos lograr solo. Necesitamos la ayuda de los instrumentos de diseño de mercados de carbono, de financiamiento internacional, todo lo que es una combinación de sinergias de tanto de público, privado, internacional y gobierno. Algo muy importante que mencionó Daniel también fue que nosotros no dejamos afuera estos elementos transversales, que ahí está la parte de género, está la parte de juventud, está la importancia de la educación y fomento de capacidades, porque desde República Dominicana lo que siempre hemos dicho y hemos pensado es que no importa que también diseñes medidas de mitigación y adaptación, si no tienes esos elementos transversales y constantes que te ayude a la población, a los jóvenes profesionales, a los tomadores de decisiones y especialmente quienes se debe de encargar, que la población en general de las comunidades, tener esa conciencia y ver cómo tú puedes ir fomentando y apoyando de una manera mayor lo que son tus acciones en el campo. El plan de acción para la República Dominicana en el término de la NDC fue gracias, los elaboramos gracias al NDC Partnership. República Dominicana se unió al NDC Partnership a finales de 2017 y todo lo que fue el proceso de 2018 se hizo un levantamiento de información por objetivos principales y por, claro, los sectores prioritarios identificados. Pero lo que queríamos resaltar es que dentro de ese plan de acción con el NDC Partnership de República Dominicana está muy claro identificado que uno de los objetivos, específicamente el objetivo número 3, es la importancia del sistema de transparencia en República Dominicana, tanto para la parte de adaptación como la parte de mitigación. Entonces, algo también que pudimos analizar en el marco de la elaboración de este plan de acción fue cómo nosotros podíamos resaltar y que se viera muy identificado que esto no son medidas solamente aisladas para cambio climático, sino que estamos hablando que el cambio climático es un tema de desarrollo sostenible. Es un tema que cada una de las acciones que nosotros estamos tomando, tanto como adaptación como mitigación, puede tener efectos multiplicadores en muchos sectores de desarrollo en República Dominicana. Entonces, en un primer análisis rápido de esos 4 objetivos claves que tiene el plan, de esos 27 resultados que están divididos en esos 4 objetivos y esos sectores que están priorizados, que lo tienen ahí en pantalla, que estamos hablando de energía, minas y transporte, industria, infraestructura y asentamientos humanos, ecosistemas forestal y red plus, turismo, recursos costeros, marino y salud, agricultura, seguridad alimentaria y agua y residuos. De esos 27 resultados que están compuestos de esos 6 grupos de sectores, tienen un alto impacto específicamente en 5 objetivos de desarrollo sostenible, en el cual, claro, tenemos el primerito que es acción por el clima, que es el número 13, pero entonces tiene agua limpia y saneamiento, 6, esto es totalmente adaptación, 15, vida, ecosistemas terrestres, 11, ciudades y comunidades sostenibles y, claro, 7, energía asequible y no contaminante. Este próximo slide lo que queremos presentar es que no solamente para mitigación, pero sí para adaptación, le hemos dado un enfoque
muy, muy importante lo que es la creación de capacidades para ese sistema de monitoreo, reporte y verificación para la parte de mitigación, pero paralelamente siempre se ha tocado el tema de la adaptación. Volvemos y repetimos y queremos resaltarlo muy claro, no hay una fórmula exacta para el monitoreo y evaluación de medidas de adaptación, porque como muy bien lo dijo Daniel y Aida también los mencionaste, adaptación es local, adaptación es muy propio de las circunstancias nacionales de un país, pero incluso dentro de ese mismo país hay muchas variables e indicadores y factores que influyen lo que es un copy-paste de un proceso en el término de adaptación en agricultura, no puede ser el mismo que el término de adaptación para turismo. Puede compartir algunos elementos generales, pero es muy in situ, muy local lo que son esos indicadores de monitoreo y evaluación. Entonces, lo que queremos presentar con este slide es específicamente de que esto es un proceso que no inicia ahora, inicia desde 2013 con un proyecto de creación de capacidades sobre MRV, que ahí podemos, que fue el Information Matters, un proyecto asistido por la GIZ, y de ahí sale también lo que es la creación de capacidades para el inventario en la parte de mitigación. Después vienen los preparativos para también la creación del inventario de la actualización del 2010 con la tercera comunicación en República Dominicana, en la cual paralelamente se hizo una actualización de nuestro Plan Nacional de Adaptación que teníamos en el 2008. Entonces, eso sentó una base más actualizada y que nos ayudó a tener como fundamento para nuestra INDC y los sectores de planificación en la parte de adaptación. Y bueno, y siguiendo esa hoja de ruta, podemos ver que ya entonces en el 2017 se prepara o se empieza la preparación del BUR, pero entonces abajo llega lo que es el proyecto de ICAT y cómo se divide tanto para mitigación y adaptación, y que ambos no solamente nos estamos enfocando en el proceso del monitoreo y evaluación de las medidas de acciones de mitigación y adaptación, sino que también hemos sido muy, muy firmes en que un sistema de transparencia no puede ser completo si no le identificas y le dejas claro lo que es la parte del apoyo, la parte de financiamiento, porque también eso es una forma de poder evaluar si las acciones de adaptación están siendo ejecutadas exitosamente y si se necesita tener lo que es modificaciones a lo largo del proceso. Esto es específicamente lo que se ha pensado en el marco de transparencia para la parte de mitigación. Esto viene del proyecto BUR, pero lo que queremos que se vea de dónde nace el proceso de una plataforma electrónica. Entonces, con el proyecto BUR salió lo que es una plataforma electrónica para registrar las medidas de acciones de mitigación. Esta es la base de lo que República Dominicana está trabajando y fortaleciendo para tener un sistema electrónico del sistema de transparencia climática general. Ahora mismo solamente está en una etapa desarrollada en el registro de acciones de mitigación, pero se está trabajando para la inclusión de esos elementos de adaptación, tanto para la parte de data, en la parte del inventario, y no solamente el inventario, sino también de las proyecciones de vulnerabilidad en cambio climático en cada uno de los sectores, y asimismo también para la parte del apoyo. Entonces, con ICAT, que es el Initiative Climate Action Transparency, lo que pretende el proyecto es mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos. Esto fue tanto para mitigación, porque ICAT empieza con un enfoque de mitigación. Y junto con la elaboración o la formulación de esta iniciativa, se crea 10 documentos de guía en el cual
no es necesario utilizarlo, pero es una referencia de que cada país puede adaptar o seguir o transformar a una parte nacional, específicamente tanto para mitigación como adaptación. Por ejemplo, República Dominicana pensamos que la parte de adaptación y una guía que ha creado de ICAT, que es el Transformational Change, puede ser de un insumo sumamente útil para nosotros poder enfocar lo que es este monitoreo y seguimiento de la parte de adaptación. Entonces, ¿qué es ICAT? ICAT lo que busca generalmente es el fortalecimiento de la capacidad de los países para planificar, implementar, monitorear y evaluar acciones de adaptación efectivas y eficientes de manera transparente. El proyecto ahora mismo tiene 4 países, el cual República Dominicana es uno de ellos y es el único de los 4 países que está involucrados ahora mismo en esta primera etapa, que está a nivel de gobierno, porque los otros socios son instituciones que ayudan a lo que es la formulación de metodologías, pero no es necesariamente todavía desde el enfoque del gobierno, sino que estamos en un proceso de learning by doing. Los objetivos específicos: mejora el monitoreo y la evaluación de las medidas de adaptación, incluida la evaluación de los costos, como habíamos mencionado anteriormente, y también haciendo esa comparación equitativa entre mitigación y desarrollo sostenible para evaluar su eficiencia. Busca lo que es una mayor capacidad para arrastrar la efectividad de las intervenciones de adaptación y las finanzas para maximizar esos resultados que queremos lograr como objetivo último. Una mejor comprensión de las prácticas efectivas a nivel nacional y mundial. Explícitamente esto es para poder replicar buenas prácticas y también, ¿por qué no?, adaptar esas buenas prácticas a otros sectores o a otras comunidades que puede ser que que compartan condiciones parecidas. Mejorar la transparencia en la rendición de cuentas al proporcionar una base para legitimidad de políticas públicas, los gastos públicos, también privados en la parte de adaptación y a través de la mejora de un sistema de monitoreo y reporte de evaluación y, claro, de conocimiento por igual. Los resultados que se espera es que los países socios, entre ellos República Dominicana, demuestren una capacidad mejorada para rastrear y medir las brechas y el progreso en el nivel de adaptación en sus sectores pilotos y en las áreas de enfoque, y claro, un aumento en la forma de transparentar esos informes y esos compromisos bajo el acuerdo de país. En República Dominicana, los sectores que hemos priorizado hasta el momento ha sido agricultura, agua y salud. Estos son los 3 sectores que trabaja ICAT. Las áreas de enfoque han sido en las zonas costeras, porque estamos hablando de República Dominicana, es una isla, o sea, estamos sumamente vulnerables en la parte de las costas. Y claro, no es secreto para nadie de que República Dominicana, uno de sus sectores económicos más primordiales y prioritarios es la parte del turismo. Asimismo como la reducción y gestión de riesgo de desastre. Y claro, todo lo que queremos tener muy palpable y resaltar dentro de este proceso es que estamos hablando del levantamiento de métricas, metodologías, capacidad, necesidades de su monitoreo, la participación de todos los interesados y todos los actores que necesitan estar ahí. No estamos hablando tanto de la academia, ONG, sector privado, sector gobierno, comunidades locales. O sea, estamos hablando un enfoque muy de abajo hacia arriba para garantizar lo que es la apropiación nacional. Y claro, también se está explorando modelos de financiamiento para las actividades y proyectos orientados a la adaptación. Entonces, la teoría del cambio en República Dominicana es que el objetivo último para ICAT en República Dominicana es que después de este proceso, República Dominicana fortalece el marco de transparencia en sus acciones de adaptación y cumple paralelamente con sus contribuciones nacionales determinadas y los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo número 13 y sus relacionados. Beneficios. Volvemos y repetimos, una mejor comprensión de los socios nacionales en un sistema de monitoreo y evaluación, las
partes interesadas nacionales mejoran su capacidad tanto para el monitoreo y evaluación como para el levantamiento de los datos. Se cuenta con una herramienta que puede ser ajustada, modificada a cada una de las necesidades y sectores y a la realidad. Se espera una mejora y un fortalecimiento de políticas públicas y se espera, claro, tener lo que es una sistematización y una mejora en el informe nacional que se presenta ante la convención y, claro, para nuestro seguimiento interno por igual. Creo que aquí se termina el slide, pero no me deja, no, perdón. Entonces, no solamente ICAT está trabajando para la transparencia, sino que también otras sinergias que hemos estado haciendo en República Dominicana y específicamente para aumentar las capacidades en transparencia es con el CIVIT. Entonces, el CIVIT en República Dominicana iniciaría este año y tiene contemplado no solamente fomentar la capacidad de transparencia para la mitigación, sino también para la adaptación. Entonces, eso es algo muy importante que queríamos resaltar, porque no estamos dejando adaptación al lado, sino que le estamos dando igual prioridad como lo hicimos en el sometimiento de la NDC. Entonces, aquí lo dejo. Claro, me quedo de todo el webinar. Estoy a las órdenes para escuchar sus preguntas e inquietudes y poder empezar lo que es una discusión muy rica. Muchísimas gracias. Gracias, Jennifer, por tu presentación y por ceñirte el tiempo destinado. Yo lo primero que quería rescatar de lo que mencionaste es cómo República Dominicana y ustedes se están preocupando de ir construyendo sobre las experiencias que van teniendo en el tiempo, ¿no? Y no partir de procesos nuevos cada vez que surge algo nuevo que hay que hacer, sino como desde que tienen el PANA del 2008 han ido construyendo y creciendo sobre esas experiencias para llegar ahora al punto en el que el desarrollo del marco de transparencia donde están incluyendo el tema de adaptación como un tema importante siempre de manera transversal, les estaría permitiendo incrementar, fortalecer la implementación de la NDC en este tema y incrementar la ambición. Rescato también el esfuerzo que se hace por ir involucrando a todos los actores, ¿no? Reconociendo que la participación de la academia, del sector privado, de las ONGs y de la misma población en general va a garantizar el que se pueda implementar. Y asimismo cómo se vincula, cómo están procurando mantener el vínculo con los objetivos de desarrollo sostenible y el vínculo con el desarrollo en general de todos estos esfuerzos, ¿no? Entonces te agradezco por tu presentación. Estoy segura que vamos a recibir preguntas para la conversación que tenemos prevista en un ratito. Antes de pasar a eso, les recuerdo a los participantes que si tienen preguntas, ya tenemos algunas recibidas, pero los invito a que sigan haciéndonos llegar sus preguntas para pasar al bloque de conversación una vez que terminemos con la presentación de Margarita. Y entonces ahora le doy la palabra a Margarita, que nos va a presentar sobre cómo las estrategias para vincular el sector privado en las acciones de adaptación y cambio climático. Adelante, Margarita. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias al equipo del SLAC y al NDC Partnership por la invitación, a los 92 asistentes que nos acompañan en el momento y a mis compañeros panelistas y presentadores por sus excelentes aportes. Nosotros somos The Nature Conservancy, somos una de las ONGs más grandes en conservación en el mundo y trabajamos en todos los países de América Latina, excepto Paraguay y Venezuela. Les queremos venir a mostrar hoy cómo han sido nuestras experiencias vinculando al sector privado en acciones de adaptación al cambio climático a través de los diferentes programas de conservación que tenemos. No me quiere pasar la diapositiva. Entonces, primero señalar que, digamos, y voy a enfocarme un poco la presentación en el caso de Colombia, aunque trabajamos en los otros países, como les conté, pero señalando que el sector privado está directamente relacionado,
si uno le echa un primer vistazo a la índice de Colombia asociado específicamente a los 6 sectores prioritarios de la economía que deben implementar acciones de adaptación, al gremio, a 10 gremios del sector agrícola que están listados, inclusive cuáles son esos gremios que deben adaptarse, y a la inclusión de consideraciones de cambio climático en los proyectos de interés especial y estratégico del desarrollo de Colombia, que incluye, entre otros, el transporte y la agricultura. Obviamente hay un tema asociado al Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación que también debe ser apropiado por los sectores privados. Sin embargo, uno diría que inicialmente el resto de las obligaciones asociadas a los NDCs son de los gobiernos tanto nacional como regionales, pero a través del trabajo que nosotros hemos desarrollado hemos podido encontrar fórmulas para que el sector privado apoye estos NDCs y además que pueda incrementarse la ambición en temas de adaptación al cambio climático y en el detalle de cuáles son el tipo de acciones que podemos hacer que reduzcan la vulnerabilidad de los colombianos. En primera medida quisiera contarles cómo vemos la transición de la participación de los privados en acciones de adaptación al cambio climático. Empezamos en la izquierda, hace unos años, la reducción de la vulnerabilidad no era su negocio central, digamos, y solamente se veían además desde el punto de vista de los privados programas aislados que probablemente estaban más concentrados en mitigación que adaptación. Había una tendencia a que la adaptación fuera mayoritariamente asociada a la inversión de infraestructura gris y sobre todo a riesgos de desastres. Había algunas inversiones en monitoreo que son aplicables por las leyes de compensaciones y las leyes ambientales asociadas al desarrollo de infraestructura en Colombia, que hacía que pudieran hacerse inversiones de monitoreo ambiental que estuvieran relacionadas con los esquemas de manejo de riesgos, y en general había bajos niveles de innovación. Esto ha migrado también por el esquema que se ha hecho y por los cambios a los que las empresas privadas se han visto abocadas en la región y en el mundo, a poder tener más dentro de su esquema de trabajo la maximización de beneficios e inversiones, a revisar cuáles son sus programas de responsabilidad ambiental y cómo esto incluye adaptación al cambio climático como una prioridad, y también a pensar cómo sus compensaciones obligatorias en términos de compensaciones asociadas a la restauración o a las compensaciones de biodiversidad pueden ser usadas como un aporte a la adaptación a los sectores donde están presentes las empresas, de las empresas mismas y al final del país. Y esto, en este momento, los empresarios y de las grandes empresas a nivel regional y local en cada uno de nuestros países han buscado este esquema, y sin embargo también están migrando a unos esquemas de valor compartido, que más adelante vamos a ver un poco esta definición, y cómo la adaptación se hace parte central del valor de la empresa, de las acciones de la empresa, de su centro de negocios y también de su relación con los territorios donde están, promoviendo un desarrollo territorial económico y resiliente que beneficia no solamente al territorio, sino también a los intereses económicos de las empresas. Teniendo este enfoque, el valor compartido está definido, según los especialistas, en un punto en donde se encuentran las necesidades sociales, ambientales y del entorno, las oportunidades y los desafíos del negocio mismo. Puede ser una empresa de bebidas, como pueden ser empresas petroleras, como pueden ser empresas de servicios, cualquier tipo de empresa, y también las habilidades y los activos que las empresas tienen en el marco del desarrollo de los territorios. Y eso ha hecho que pasemos de ver no solo la adaptación, sino las inversiones en la naturaleza puramente como actividades filantrópicas, a que pasemos a un esquema donde estamos creando valor social y ambiental, y donde se crea también oportunidad, se aprovechan las oportunidades y desafíos del negocio basados en los servicios ecosistémicos y en la resiliencia al cambio climático de los territorios donde están las empresas. En ese sentido, vemos cómo se potencializa cuáles son las acciones que las empresas en adaptación pueden hacer frente a los NDCs, y vuelvo y retomo el ejemplo de Colombia. Y aquí vemos cómo
como las inversiones en cuencas prioritarias, el territorio con plan de cambio climático adaptado y cómo se relacionan con los planes sectoriales de adaptación, el fortalecimiento de estrategias de educación a públicos sobre cambio climático y con metas muy puntuales como las hectáreas de cobertura vegetal protegida, inclusive para algunas empresas mineras en Colombia la delimitación y protección de páramos van a ser parte central de sus estrategias de adaptación y van a ayudar a aumentar la ambición y a ayudar a agilizar la forma en la que Colombia está cumpliendo con su NDC. Nosotros, por ser una ONG que siempre ha buscado balancear la conservación del medio ambiente con las actividades productivas y el bienestar de la población, hemos centrado nuestras estrategias de adaptación en adaptación basada en ecosistemas, donde usamos la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de la estrategia global de adaptación al cambio climático y priorizamos los beneficios que puede tener para la naturaleza, para la conservación de la biodiversidad y para las sociedades que implementan estos esquemas. Hay muchas definiciones, pero digamos, Colombia tiene un marco institucional que acompañamos al Ministerio de Ambiente a construir, asociado a la definición de adaptación y cuáles son los beneficios sociales y ecosistémicos, y lo que vemos interesante ahora es que estos tres elementos están empezando a ser apropiados por esas estrategias de valor compartido que se han empezado a trabajar por parte del sector privado en Colombia. Algunos ejemplos de medidas de adaptación son la restauración, el rescate y traslado de especies, la conservación de áreas de conservación, el control de especies invasoras y la inclusión de árboles en cualquier tipo de sistema productivo, en cualquier tipo de ecosistema. Sin embargo, siempre tiene que estar acompañado, y nosotros en eso hemos sido científicamente muy estrictos, de los análisis de vulnerabilidad pertinentes. Tenemos unos ejemplos en donde nosotros hemos venido trabajando con la información de cambio climático y adaptación basada en ecosistemas con privados. Uno de ellos es los fondos de agua, que son plataformas multisectoriales donde se concentran inversiones y objetivos de conservación unificados entre el sector público y el privado que maximizan la inversión en conservación de una cuenca, la planificación del desarrollo de infraestructura en un territorio con mucha mejor información y teniendo en cuenta cuáles van a ser los trade-offs también a la luz del cambio climático entre diferentes sectores y decisiones que quieren usar un territorio, y la implementación directa de medidas diseñadas como esquema de compensaciones obligatorias o voluntarias que están en el marco de medidas que reducen la vulnerabilidad del territorio. Algunos de los ejemplos que tenemos y que hemos trabajado con los sectores privados son la restauración integral de humedales, esquemas de seguridad alimentaria para pequeños productores vulnerables en zonas muy vulnerables de inundaciones en las planicies inundables. Una muy importante que mencionaron también mis compañeros panelistas, y es el tema del conocimiento, del fortalecimiento comunitario, las estructuras de gobernanza y los acuerdos que se deben hacer entre los actores de un territorio para poder tener una mayor capacidad de adaptación. La medida de adaptación para nosotros estrella, que no solamente es de adaptación, sino que además ha sido identificada claramente como uno de los principales retos y esquemas para reducir las emisiones del sector agropecuario en Colombia, y son los sistemas silvopastoriles de todo tipo, no solamente intensivos, sino también en varios tipos de tecnologías, las restauraciones de bosques riparios y de bosques en las cabeceras de los ríos, y la formación de grupos que puedan conjuntamente proveer no solo servicios asociados a los ecosistemas, sino también poder fortalecer su organización comunitaria. La declaración de áreas protegidas, y por ejemplo acá en los fondos de agua les traigo el ejemplo de un fondo de agua que es parte de los fondos de agua que están adaptando al territorio al cambio climático gracias al apoyo de muchos privados, y es el Fondo de Agua Santa Marta, en donde trabajamos la conservación de cuencas, sistemas productivos sostenibles, y también desarrollamos la ciencia asociada al monitoreo hidrometeorológico para poder conocer mejor cuáles van a ser los impactos del cambio climático sobre esa región del país, específicamente esas ciudades.
En términos generales, todos los ejemplos que ustedes vieron tienen unos puntos de encuentro muy importantes sobre los que quiero hacer énfasis. El primero es el análisis de vulnerabilidad y riesgo y cómo podemos incluir esta información en las planificaciones privadas. El segundo es cómo priorizamos las medidas de adaptación y las identificamos. El tercero es cómo diseñamos el monitoreo y cómo hacemos que ese monitoreo corresponda con programas subnacionales y nacionales que aporten a los NDCs. Y por último, siempre promover la conciencia de la cooperación entre públicos y los esquemas de manejo compartido de los recursos, que es uno de los temas que pueden ser detonantes de un mayor conflicto con las empresas y los territorios, o que pueden convertirse en uno de los palancas más importantes para poder trabajar en conjunto en temas de adaptación. Sobre el análisis de vulnerabilidad es importante denotar que en Colombia hemos aprendido que ya es suficiente hacer análisis científicos que no tengan una validez también a nivel local y que no se nutran de la información y de las prioridades basadas en procesos participativos. Y tal vez este es uno de los retos más importantes que tiene el sector privado al llegar al territorio. También digamos que no se trata de hacer muchos modelos y gastarnos todos los recursos en los modelos, sino tratar de usar la información existente, usar la información que está aportada por los gobiernos, tanto nacionales como locales, y sobre eso aprender a tomar decisiones que sirvan a los sectores y a los territorios. En este esquema nosotros simplemente queremos mostrar que somos muy rigurosos con el modelamiento hidrológico, con los análisis de sensibilidad y capacidad de adaptación, y que junto con el IDEAM, que es la Autoridad Nacional de Hidrología y Meteorología del país, se han diseñado análisis de escenarios de cambio climático y de vulnerabilidad al cambio climático que son públicos y útiles para todos los tomadores de decisión, incluyendo los privados, y uno de los retos que tenemos es empezar a divulgar esta información para que los privados puedan empezar a generar medidas de adaptación que puedan aportar a la NDC. El otro punto muy importante es cómo priorizamos las medidas de adaptación, y una de las lecciones más importantes es que tiene que existir priorización comunitaria, pero que también tiene que ser balanceada con el modelamiento hidrológico o meteorológico y con un análisis costo-beneficio, donde en el caso del trabajo con las empresas es muy importante poder también identificar cuáles son esos objetos de costo-beneficio y cómo esto puede integrarse en el valor agregado de la empresa, no solo como filantropía, sino como valor intrínseco de sus productos. Y finalmente, el monitoreo de acciones es todo un reto. Hay muchas y diversas políticas que les piden a los sectores privados todo tipo de monitoreos y de acciones, y poder generar un esquema ordenado y estructurado de monitoreo participativo y local, o que puede hacerse también con sensores remotos, que sea compatibles con los indicadores nacionales, no solo con los NDC, sino con otros indicadores del uso de recursos naturales y del estado de los recursos naturales que están asociados a muchas de las políticas y leyes que los sectores tienen y los privados tienen que cumplir, y así poder generar un esquema que nos nutra las metas globales que están en el Acuerdo de París y la retroalimentación que busca que el NDC haga a través de los reportes nacionales. Esto es un poco lo que teníamos para compartirles. Trabajamos nosotros por poder enganchar al sector privado y también por ver que el beneficio económico y social es para todos, y que una Colombia o cualquier país latinoamericano que sea resiliente al cambio climático también es un país donde se distribuyen mejores las cargas y donde se conservan los recursos naturales como el capital natural más importante que existe para la humanidad. Gracias, Margarita. Súper interesante la presentación y sobre todo la perspectiva desde el sector privado, ¿no? Que va cobrando cada vez más relevancia en los países. Me gustó el inicio, cómo hiciste así como hizo Hannah, como hizo, perdón, Jennifer, con la experiencia de República Dominicana, donde puso como el cronograma de cómo había ido evolucionando el tema de cambio climático de adaptación en República Dominicana.
como en tu caso has hecho la referencia de cómo en un inicio el tema de adaptación ya como una tendencia en la que solamente se invertía en temas de infraestructura gris y gestión de desastres, a cómo hemos evolucionado y actualmente hay una percepción mucho más grande y comprensiva del tema de adaptación, ¿no? Y el enfoque de ustedes en adaptación basada en ecosistemas con toda esta diversidad de opciones como los fondos de agua, la restauración de humedales, incluso las redes de conocimiento, etcétera, dando valor al tema de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, le dan mucho más valor al tema de la adaptación, ¿no? Y cómo todo esto, en estos esquemas de valor compartido, cómo interioriza el valor, estos valores dentro de la empresa y eventualmente dentro de los productos mismos, ¿no? Entonces me gustó mucho esa perspectiva integral y amplia que le daban, y cómo identificaste estos puntos de encuentro, ¿no? Donde, por ejemplo, el análisis de vulnerabilidad es importante partir o recopilar información y hacer procesos participativos donde se toma todo el conocimiento a nivel comunitario, pero que se tiene que complementar con modelamientos un poco más académicos, con análisis costo-beneficio, etcétera, y hacer un balance sobre el cual se puedan tomar las decisiones, ¿no? Y llegar hasta el punto del monitoreo, que siempre es un punto crítico, como ya hemos visto, creo, en todas las presentaciones. Entonces, muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Les pido a los participantes, si tienen preguntas, que por favor no las vayan haciendo llegar. Tengo una primera pregunta que se la voy a dar. Tengo algunas preguntas que son para Daniel, que se las vamos a hacer llegar a él directamente y vamos a después hacerles llegar unas respuestas, ¿no? Pero para Jennifer, hay una pregunta de Javier Suraski, que entiendo que es para Jennifer, vamos a ver. Dice, espero que es muy grande, no puedo leer completo, un momentito, por favor. Dice, existe un dilema en cómo abordar la articulación entre los planes nacionales de adaptación al cambio climático y los NDC. Parece que hasta ahora es bastante genérica y poco pragmática. Tal vez algunos pilotos sectoriales puedan ayudarnos a elaborar. El sistema no me permite leer completo, denme un segundito. Perdóname que acá tengo un tema técnico con... Voy a pasar a otra, porque no puedo leer, es muy grande la pregunta, y mientras resuelvo le voy a hacer esta otra pregunta. Esa es la de Javier Suraski. Dice, se está reuniendo regularmente la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, y por otro lado, leyendo el BNR del país en el 2018, queda la sensación de que se sigue trabajando en silos. Se está avanzando hacia un enfoque realmente integrado de desarrollo sostenible. ¿Cómo se está dando este tema? No estoy segura, Javier, si esta pregunta es para República Dominicana o para Colombia. Sí, yo creo que es para mí. Okay, vale. No, efectivamente, y es un tema que en realidad cada vez que lo mencionamos sale esa curiosidad. Mira, efectivamente, la Comisión de Alto Nivel, Interinstitucional de Alto Nivel para el Objetivo de Desarrollo Sostenible en República Dominicana está activa, se reúne periódicamente. Como todos saben, para reunir un comité de alto nivel, cuando estamos hablando a nivel de ministro, a nivel de presidente, ha sido una experiencia sumamente exitosa en República Dominicana en el tema de seguimiento. Creo que solamente hay 3 reuniones a ese nivel que se hacen periódicamente en República Dominicana. Esa es una. La otra es las reuniones de monitoreo y seguimiento de la administración de la gestión pública y, claro, las reuniones de los gabinetes con el presidente. O sea, está a ese nivel de importancia y a ese nivel de convocatoria y de seguimiento. Esas reuniones
del alto nivel se hacen por lo menos cada 3 meses, pero en el lapso de esos 3 meses se hicieron grupos de trabajo a nivel técnico. Entonces, en República Dominicana, el grupo de trabajo que aglomera todo la Comisión Planeta, que son los ODS 13, 6, 14, 15, y me está faltando uno que no me acuerdo, que es vida submarina, ¿no? 14, sí, bueno, te digo un poquito más adelante. Nos reunimos cada 2 semanas para dar avances en el plan de trabajo. Por ejemplo, en República Dominicana lo que hicimos fue, todo se está conectando, por lo menos en el tema de cambio climático, todo se conecta uno con el otro, porque el plan de trabajo de ODS 13 es explícitamente la NDC y el plan de acción de la NDC Partnership en República Dominicana. Con eso es que estamos trabajando explícitamente como el resultado que presentamos anteriormente. No estamos trabajando solamente para cambio climático, sino que cada uno de esos resultados da su resultado paralelo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ahí estamos trabajando. Pero había otra pregunta que no recuerdo cuál era en ese mismo ámbito. Sí, había una pregunta que estuve leyendo, que tenía una dificultad en leer, pero después entiendo que es una pregunta que la han planteado para que responda Daniel. Pero igual se las puedo leer a ver si ustedes quieren hacer algún comentario al respecto, ¿no? Y dice, existe un dilema entre cómo abordar la articulación entre los planes nacionales de adaptación y las NDCs. Parece que hasta hoy es bastante genérico y poco pragmático. Tal vez algunos pilotos sectoriales pueden ayudarnos a elaborar una hoja de ruta. ¿Existe alguna experiencia avanzada, por ejemplo, en el sector agua? Entendería que es una pregunta que da para Daniel. Yo no sé si ustedes, Jennifer o Margarita, tienen alguna reflexión al respecto, ¿no? De cómo vincular los temas de los planes nacionales de adaptación con la NDC, enfocado en algún piloto específico sectorial. Bueno. Perdón. Sí, dale, Margarita. Desde la experiencia que nosotros hemos tenido, creo que es súper pertinente. Es muy importante empezar a identificar acciones prioritarias en esos planes de adaptación que estén asociadas a la NDC y claro, el reto es el monitoreo, pero también digamos que eso en Colombia ha permitido que haya una visión conjunta de los diferentes implementadores de planes de adaptación, tanto sectoriales como territoriales, sobre cómo podemos sumar y cómo podemos empezar a juntar nuestras acciones para que realmente le apunten a la NDC y que pueda demostrarse cuáles son las implementaciones conjuntas. Bueno, en el caso de República Dominicana también es sumamente pertinente y es algo que la misma INDC recopiló. O sea, nosotros no estamos, algo que estamos evitando es crear varios procesos en paralelo, porque lo que estamos trabajando es una compilación, una sinergia de todas esas acciones y todo ese trabajo que se ha ido haciendo en la última década en República Dominicana. Entonces, desde nuestra perspectiva, la INDC, ahora la revisión de la INDC lo que hace es que recopila, actualiza y trata de hacer la mayor y mejor sinergia con todo lo que es los planes sectoriales. Precisamente por eso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es uno de los puntos focales de NDC Partnership, es el rector de la planificación estatal, es el rector, la institución que tiene dentro de su responsabilidad la rectoría de y velar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el cual tiene uno de los ejes principales, la adaptación al cambio climático. O sea que estamos trabajando para que no se duplique, que totalmente lo contrario, que cada una de las instituciones dentro de sus planes operativos y planes estratégicos integren esas acciones dentro de su día a día.
Gracias, Jennifer. Creo que es bien relevante e importante lo que mencionas de no hacer trabajos paralelos, sino que justamente se construya sobre lo existente, que recopile, se actualice y se hacen las sinergias necesarias para que todo camine en la misma dirección. Tengo una pregunta específica para Margarita, y es si existe alguna experiencia en retribución tangible en términos económicos por parte de los estados hacia las empresas con compromisos reales y tangibles para aumentar el interés de otras empresas que no estén comprometidas. Hola, sí. En general, los fondos de agua, por ejemplo, han servido como unas plataformas para demostrar cuáles, y en algunos países, como en Quito y en otros países, como Colombia, en algunas geografías específicas, se ha demostrado cuáles son los beneficios en el retorno a la inversión de invertir en opciones basadas en naturaleza, y eso ha impulsado también a muchas empresas de los mismos sectores, pero que incluso son competencia, a trabajar en conjunto por asegurar una provisión de agua para sus empresas que pueda realmente reducir su vulnerabilidad frente a potenciales sequías o riesgos asociados al cambio climático o a la variabilidad climática. Además de eso, digamos que en los términos de planificación también tenemos unos estudios económicos donde demostramos cuáles van a ser los menores impactos ambientales, pero también los mayores beneficios en el retorno a la inversión de una mejor planificación que tenga en cuenta no solamente las variables climáticas, sino también decisiones que maximicen los beneficios de las empresas, por ejemplo, uno específico asociado a la cantidad de energía producida, versus la minimización de impacto y la minimización de vulnerabilidad al cambio climático, no solo para la empresa, sino para los territorios mayormente. Y en el caso de ganadería sostenible, por ejemplo, también hay pruebas económicas de que la productividad ha aumentado, que los gastos asociados a algunos de los insumos e inclusive que la forma como estos esquemas de ganadería han proveído menores riesgos a la hora de tener eventos climáticos extremos, eso ha disminuido la cantidad de pérdidas. También tenemos ejemplos que han hecho que varias empresas del sector empiecen a escalar e implementar este tipo de acciones. Ok, muchas gracias. Creo que además respondiste a una siguiente pregunta que era específica sobre el sector agropecuario dentro de tu respuesta. Entonces, Marco, es una pregunta de Marco Estrada sobre la experiencia del sector agropecuario. Marco, si la pregunta no quedó respondida, por favor, sí me lo puedes dejar por escrito para retomarla luego. Tengo una pregunta de Sara Cortés, y es específicamente para Jennifer, y es bien específica, y dice: muchas gracias por las presentaciones, me gustaría saber cuál fue el costo de implementación del Registro Nacional de Medidas y Acciones de Mitigación en República Dominicana. Si es que tienes el dato. Sí, gracias, Sara. Mira, el costo específico de la creación de esa plataforma, la totalidad no te la sé decir ahora mismo porque todavía está en ejecución. El proyecto no ha terminado, pero está dentro del marco del presupuesto que se trabajó con el BUR. Entonces, estamos hablando que ese presupuesto no fue más de alrededor de $300,000, creo que fue. No estoy diciendo que esa totalidad fue para la plataforma, pero parte de esos fondos están destinados al diseño y la creación de esa plataforma. Ojo, solamente estamos hablando del levantamiento para la parte de mitigación. Nosotros estamos haciendo lo que son gestiones ahora tanto con un proyecto que vamos a iniciar el año que viene con la cooperación española de expandir la plataforma, asimismo como con otras iniciativas y oportunidades de colaboración que hemos sometido al CAP del NDC Partnership en la parte de la revisión y el aceleramiento de la implementación de la NDC. Entonces, el monto total específico te lo voy a deber. Ok, no hay problema. Tengo dos preguntitas para Margarita. La primera es,
¿Qué experiencias han tenido con extractoras de aceite de palma? ¿Existe participación de este sector, las experiencias que has compartido? Y después una también bien específica, si es que tienen interés en dónde se puede recabar información sobre suelos, sobre manglares y humedales y su relación con los ecosistemas, con el área silvopastoril, ¿no? De este tipo de ecosistema. Bueno, sí hemos tenido algunos acercamientos con el sector palmero, específicamente para la planificación, mejor planificación de los sectores agropecuarios en la Orinoquía, donde también tenemos un modelo hidrológico, y hemos tenido algunas aproximaciones con el sector palmero en Santa Marta, en la zona del fondo de agua, asociado a la ciudad de Santa Marta y a las cuencas de abastecimiento del sector agroindustrial. Todavía no tenemos un enlace concretado con ellos y pues parte, digamos, de lo que evaluamos nosotros es, por supuesto, que primero respeten toda la normatividad ambiental, que tengan en su valor compartido o en sus estrategias de responsabilidad ambiental y social unos objetivos muy claros que puedan mejorar la resiliencia del territorio, y estamos en ese proceso de evaluación y también de la disposición de ellos a poder, digamos, incluir acciones de conservación también obviamente hay un proceso largo en el enganche con los sectores privados que está asociado a mostrarles cuáles son los impactos a los que pueden estar enfrentados si no toman decisiones ahora, y ese también es el proceso en el que hemos estado con ellos, mostrándole todos los resultados de nuestras modelaciones para que ellos, digamos, generen una respuesta conjunta como gremio y no empresa por empresa. Frente a la siguiente pregunta es, bueno, en la presentación hay un link al análisis de vulnerabilidad de las planicies inundables del Magdalena, si la pregunta es por Colombia. Dentro de las informaciones asociadas a ganadería sostenible, se pueden comunicar con nosotros y podemos mostrarles como todas las diferentes técnicas que se han utilizado en los últimos años, no solo por TNC, sino por TNC y todos sus socios. Algunas de ellas están asociadas también a CIPAP, que es muy conocido. No estoy tan segura que tengamos una experiencia específica en humedales, más y en ecosistemas asociados a la zona andina. Y para la ganadería sostenible que hemos hecho en las planicies inundables están las fichas de adaptación al cambio climático que acabamos de publicar, donde están especificadas cuáles son los beneficios y cómo son los tipos de esquemas silvopastoriles. Esas también no están en la presentación, pero si quieren les puedo mandar un link para que los organizadores les compartan a todos de esas fichas. Sí, justamente eso quiere decir que tenemos la opción de, en la página web donde colgamos todo el material del webinar, si hubiera información que cualquiera de ustedes tenga, Jennifer, tú también, con enlaces adicionales que puedan responder las preguntas o complementar su presentación, tenemos un espacio para colocar ahí enlaces o documentos que sean útiles para los que entren a consultar la página. Entonces yo después les doy seguimiento por correo para que nos hagan llegar esos enlaces y que quede disponible. Estamos ya con pocos minutos para cerrar. No tenemos muchas más preguntas. Hay una pregunta bien específica de Marcos Estrada, que entiendo es precisa la que tenía en términos del sector agropecuario, que la voy a hacer para ver si Margarita, ¿tienes alguna reflexión final sobre eso? Y es que se sabe que los costos para los cambios de los sistemas de manejo agropecuario bajo un concepto de adaptación muchas veces no pueden ser costeados por los pequeños productores, sobre todo cuando la retribución es a largo plazo, ¿no? Y si tienes alguna reflexión con respecto a ese reto. Sí, es súper pertinente la pregunta. Digamos que el proyecto insignia de Ganadería Colombiana Sostenible en Colombia ha trabajado con los ganaderos más pobres y vulnerables y hemos evidenciado que las inversiones iniciales sí son bastante altas en algunos casos. Ahí hay varias estrategias que se están llevando a cabo. La primera es que se debe abordar la cadena.
y que uno debe tener en cuenta cuáles son los mercados en los que se están vendiendo esos productos para poder apropiar por parte de toda la cadena de intermediarios, incluyendo los transformadores finales de los productos, sus estrategias de adaptación y sus estrategias de valor compartido y de responsabilidad ambiental en el marco de esa asistencia técnica y esas implementaciones. El otro es que cuando uno habla de ganadería sostenible o silvopastoriles, la gente siempre se imagina solamente una de las técnicas que son silvopastoriles intensivos, que es la más cara de todas, pero hay muchos otros procesos en donde se puede empezar con menos recursos y que dan retornos a más corto plazo. Y donde, digamos, también las inversiones asociadas, y ahí es muy importante el tema de compensaciones y de lo que nosotros estamos haciendo ahorita, son análisis de paisajes compartidos para que tanto las autoridades ambientales como las grandes empresas que tienen que hacer compensaciones ambientales, como las grandes agroindustrias o las cadenas de valor asociadas a los ganaderos puedan invertir en conjunto en áreas estratégicas para la conservación donde hay pequeños y vulnerables ganaderos. Entonces, poder dirigir esas acciones de conservación a mejorar la capacidad de esos pequeños ganaderos es una de las opciones que también es viable para reducir el costo inicial que tendrían que asumir ellos. Y lo otro es que hay una cosa muy importante en el esquema de escalamiento y son las fincas modelo y cómo ellos van aprendiendo y van compartiendo no solo su conocimiento, sino también van diseñando nuevas cosas innovadoras con los recursos que ellos tienen para poder empezar a apropiar esquemas de ganadería sostenible que, como vuelvo e insisto, no tienen que ser de primerazo el esquema silvopastoril intensivo, sino que pueden empezar a hacer esquemas básicos de cómo manejas el ganado, cómo haces algunas cercas vivas, cómo recuperas semillas que ya están en tu territorio y cómo manejas la relación del ganado con el agua. Gracias, Margarita. Siempre es interesante cuando uno empieza ya a ahondar en las reflexiones específicas de los sectores y dentro de los sectores de poblaciones específicas, cómo empiezan a surgir los retos y las alternativas y oportunidades que permiten que se pueda ir avanzando e implementando las diferentes acciones climáticas ya en terreno. Entonces, te agradezco por haber entrado en estos detalles que van tangibilizando cómo se ven los temas de adaptación en territorio. Estamos ya con los últimos minutos. No tenemos más preguntas puntuales. Yo quería pedirles si podemos dar una última ronda, donde yo les pediría que si tuvieran que dejar un mensaje final que responda a la pregunta que teníamos como pregunta central del webinar, ¿no? Y es cómo incrementamos la ambición en términos de adaptación de las CNDCs, ¿no? Usando los diferentes enfoques o perspectivas que están teniendo los países. ¿Cuál es el mensaje que quisieran que los participantes se lleven de sus intervenciones, ¿no? Un gran mensaje clave que tuviera cada una de ustedes, empezando por Jennifer. Sí, gracias, Eda. De verdad que está muy buena la solicitud y lo único que se me ocurre es que esto es un trabajo de todos. De verdad que para poder lograr lo que es la adaptación y la adaptación al cambio climático y poder cumplir con los compromisos de una transparencia climática nacional y avanzar en los compromisos del Acuerdo de París, esto tiene que ser un trabajo de todos, de cada uno de nosotros, tanto a nivel personal, institucional, profesional, porque si no, lamentablemente estamos dedicados al fracaso. Entonces, lo que no queremos es el fracaso, sino lo que queremos es poder avanzar y tener lo que es un mundo mejor y poder ayudar a esa lucha global. Entonces, el compromiso de todos. Gracias, Jennifer. Bien importante esa reflexión. Margarita, ¿tú tendrías algún mensaje que quisieras que los participantes se lleven consigo del webinar? Sí, yo creo que todos sabemos que el reto de monitoreo y la accountability es difícil, pero hasta que no empecemos a contar, a sumar acciones,
no vamos a poder incrementar la ambición. Creo que inclusive puede haber muchas de las acciones que estemos haciendo en terreno que sean juiciosas, ordenadas y que sumen a la adaptación, y tenemos que encontrar cuáles son esas maneras de cómo nos contamos todo lo que está pasando. Y me uno al mensaje de Jennifer, porque creo que también el otro mensaje muy importante es que podemos encontrar fórmulas en donde todos ganemos y donde todos podamos hacernos responsables de esa reducción de vulnerabilidad de nuestro pedacito de tierra y de territorio, así sea grande como una macrocuenca o así sea una microcuenca donde trabajamos todos. Entonces creo que articularnos y poner en blanco y negro cuáles son las prioridades de ese territorio para reducir vulnerabilidad es importante para que todos los actores estén informados. Súper, muchas gracias a las dos por ese mensaje final. Les agradezco además en general por habernos acompañado en este webinar y que nos hayan compartido las experiencias que tienen las dos en sus respectivos países como contribución a los otros países que están en procesos similares, que ojalá les haya sido útil para mejorar y ser más efectivos los mismos trabajos que cada quien está teniendo en su país. Para cerrar, le voy a dar la palabra a Julián Baker Gallegos, que nos acompaña hoy día. Ella es del NDC Partnership y le voy a pedir que nos dé ya las últimas palabras de cierre. Gracias, Aida. ¿Aló? ¿Me escuchas? Gracias, Aida, y sobre todo muchas gracias a los panelistas y a Let's LAC por la organización. La verdad es que el NDC Partnership es una organización que está al servicio de los países, y para nosotros el poder participar en iniciativas como esta, donde se haga este intercambio de ideas, es crítico, porque reconocemos la importancia de desarrollar las capacidades en torno a estos temas que son tan complejos. Conforme hemos ido desarrollando una iniciativa nueva, la iniciativa CAP, el Climate Action Enhancement Package, hemos ido viendo cómo los países están considerando la adaptación un elemento crítico para el aumento de ambición en las NDCs. Lo vemos en las solicitudes que nos llegan a nivel país, y vemos todavía la oportunidad para más ambición en torno a adaptación. Así que, dada la amplitud del desafío y todo el trabajo que queda por delante, los instamos a que utilicen plataformas como estas para intercambiar ideas, aprovechar la oportunidad de conocer a expertos como lo son los panelistas de estos webinars, para poder aprender de ellos, de sus experiencias, y que continuemos con la implementación de unas NDCs cada vez más ambiciosas. Muchas gracias de nuevo a todos por unirse, y gracias a los panelistas por un excelente trabajo presentando. Listo. Gracias, Julián, y gracias nuevamente a todos los que se conectaron. Damos en ese sentido por concluido el webinar. Todo el material va a estar disponible en la página web de Let's LAC para los que quieran revisarlo o lo quieran compartir con colegas para recomendarlo. Que tengan todos un muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.